¿sí? ¿Sí? Para mi gusto, sí lo lograron, muchachos. Esa famosa venganza japonesa. Bueno, pues vamos a tener eso. Otro punto importante de los tratados de Yalta-Potsdam es de que se va a crear la ONU, muchachos, una organización que garantice la paz. Y la ONU se va a crear en San Francisco, bueno, se va a fundar en San Francisco en el año de 1945, ¿sí? En 1945 va a estar la ONU y les voy a dar algunos de los objetivos más importantes de la ONU. Uno, defender los derechos humanos. Se habla mucho de que la ONU promueve, ¿sí? Invita a la defensa de los derechos humanos. Entonces, uno de los puntos es defender los derechos humanos. Otro punto era que se renunciara al uso de la fuerza. Otro punto es que se apoye la libre determinación de los pueblos. Y por último, que no me parece mal, pero pues está como siempre en tela de juicio, garantizar la paz mundial. Miren, yo les voy a decir algo. Yo creo que la ONU ya tiene su caducidad, ya son muchos años. Ahora sí hablo por mí, no me gusta la ONU porque no la siento objetiva. Cuando Estados Unidos ha invadido muchos territorios, ha hecho lo que ha querido, no la sancionan. Tiene bloqueada a Estados Unidos a Cuba desde hace 62 años y no ha habido sanción. Y pues hay una razón, porque la ONU recibe dinero de los países que son miembros de la ONU, una especie de cooperación, ¿sí? Y vamos a tener que Estados Unidos, cuando hace algo y le llaman la atención, amenaza con no dar la cooperación y ya ahí quedan los reproches. Entonces, a mí me parece, a mí, Beatriz, su maestra de historia, me parece que la ONU para lo que ha servido es para justificar las guerras de unos y sancionar a otros. ¿Sí? Hay que estar muy claros en eso, muchachos, muy claros. Si para algo nos sirve la historia es para cuestionar, para criticar, para juzgar el día de hoy. Quien no sabe historia, pues hace juicios muy mediocres respecto a eso. Hay que tener cuidado. Bueno, ¿dudas de esto? De lo que acabamos de mencionar, de los tratados de paz. ¿Todo bien? Sí, maestra. Sí, maestra. Muy bien, pues vámonos con el último tema de historia universal. Hoy vamos a empezar historia de México. Y vamos con el último tema de historia universal, que es Guerra Fría, muchachos. ¿Sí? Para empezar con Guerra Fría, yo les voy a compartir esta foto, que es mucho de Guerra Fría. Eso, lo que ustedes van a ver en la foto es Guerra Fría. Ustedes ven dos puños, uno con la bandera soviética y otra con la bandera estadounidense, y pues ahí intentando gobernar, dirigir, ¿sí? Y vamos a ver de qué se trata la Guerra Fría, ¿sí? Voy a definir Guerra Fría, muchachos. ¿Qué es la Guerra Fría? Es el conflicto entre el capitalismo y el socialismo por tener el control mundial. ¿Qué es la Guerra Fría? Es el conflicto entre capitalismo y socialismo intentando tener el control del mundo. Eso es la Guerra Fría. Problema entre capitalismo y socialismo por tener el control del mundo. Ahora, aquí va lo siguiente. Si es el problema entre capitalismo y socialismo, muchachos, ¿sí? Si es ese problema, sería el problema, y voy a ponerlo aquí en el chat, capitalismo igual
a Estados Unidos. Socialismo igual a la URSS o a la Unión Soviética. Ese es el conflicto. ¿Qué es lo que busca? Cada uno bajo su ideología, el control mundial. El capitalismo va a buscar el control mundial mediante Estados Unidos, que es el líder, y el socialismo mediante la Unión Soviética. ¿Cuándo inicia la Guerra Fría? Muchachos, inicia en 1946, en cuanto acabó la Segunda Guerra Mundial. ¿Termina cuándo? En 1991, con la caída de la Unión Soviética. ¿Sí? Algunos dicen que incluso antes, lo oficial es esto, en el 91. Algunos dicen que con la caída del muro de Berlín, que fue en el 89, se va a dar la Guerra Fría. Oficialmente fue en el 91 con la desintegración de la Unión Soviética. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Algo muy importante, muchas gracias. Algo muy importante de la Guerra Fría. Muchachos, nunca se pelean Estados Unidos y la Unión Soviética abiertamente. Nunca. De haberlo hecho, no estaríamos aquí. Por eso se llama Guerra Fría, porque ellos dos utilizan a un tercero para poderse pelear. Les voy a poner un ejemplo. La guerra de Vietnam. Vietnam se independiza de Francia y luego quiere ser socialista. Pero había también grupos que se oponían y que decían que querían seguir capitalistas. Bueno, Estados Unidos en la guerra de Vietnam va a apoyar a los grupos que son capitalistas. La Unión Soviética va a apoyar a los grupos que son socialistas, pero ellos dos no entran a la guerra. Porque si entraran los dos, muchachos, tendríamos una crisis terrible. Ya el mundo hubiera volado en 1000 pedazos. Entonces vamos a tener que, no pelean ellos. Solamente hubo una sola ocasión que estuvieron a punto, ni siquiera se dio, que fue en 1962. Esa ocasión se llamó la crisis de los misiles. (1962) Ahí sí, para que vean que estábamos a punto de una tercera guerra mundial. No como ahorita que se especula tanto y que casi ya es un espectáculo la guerra, porque muchachos, ahorita los medios de comunicación, ay no, la guerra y todo es guerra y todo es guerra, y ni siquiera mucha gente entiende qué está pasando, pero opina, porque para entender lo que es la guerra de Ucrania contra la Unión Soviética o contra Rusia, o Rusia contra Ucrania, tienes que entender este tema que les voy a dar ahorita, porque viene desde ese entonces. Ahorita este tema que yo les voy a dar es fundamental para entender la guerra de Ucrania. Si no, no la entiendes. Entonces, de ahí ahorita van a ver la importancia de la historia. Bueno, entonces en la crisis de los misiles, fíjense, les voy a platicar rápido cómo fue. Se da la Revolución Cubana en 1959. Para 1960, Estados Unidos había bloqueado económicamente a Cuba. ¿De qué manera? Nadie le compre, nadie le venda. Y entonces Estados Unidos bloquea económicamente a Cuba. Incluso amenazaba Estados Unidos con invadir a Cuba. Ante esta situación, la Unión Soviética le dice a Cuba, pues yo te ayudo. Si te quieren invadir, yo te ayudo, pero vuélvete socialista. Porque para ese momento Cuba todavía no era definidamente socialista. Para ese momento no. Vuélvete socialista y yo te apoyo, Cuba. Y se volvió. Ante esta situación, Estados Unidos estaba más empeñado en invadir Cuba y puso para defensa de Cuba la Unión Soviética ojiva nuclear en Cuba apuntando a Estados Unidos.
Varios misiles apuntando a Estados Unidos. En cuanto Estados Unidos hiciera algo contra Cuba, los misiles iban a estallar. Estados Unidos, enojado, pone ojiva nuclear en Turquía, que es la frontera de la Unión Soviética, apuntando contra la Unión Soviética. El primero que disparara es el que iba a empezar la guerra, ya una guerra nuclear. Afortunadamente, pues esto no fue así. Íbamos a tener que todo se pudo, pues, solucionar, pero ese fue el único momento en que los dos ya estaban frente a frente. Fuera de ahí, ellos ocupan muchos recursos para poderse atacar. ¿Cómo qué recursos? Como el deporte. ¿En qué sentido? Las Olimpiadas. Eran las Olimpiadas y realmente era una competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética para ver quién se llevaba más medallas, ¿no? Y decir, ya ven cómo el socialismo es mejor, no, ya ven cómo el capitalismo es mejor. ¿Qué otro momento? ¿O qué más? Muchachos, algo que ocupaban mucho era los medios de comunicación, como hasta el día de hoy. Los medios de comunicación socialista hablan mal del capitalismo. Lo peor, gente frívola, gente hueca, que no piensa. Así se expresan y no nos quieren. Nosotros, los capitalistas, comen tierra, mueren de hambre, son lo peor, unos dictadores, porque ni modo que los sistemas contrarios hablen bien del otro. Si queremos ser objetivos y ver la realidad, tenemos que saber qué hizo uno y qué hizo otro. Y por supuesto, no llevarse por medios de comunicación que están del lado de los que siempre han estado. Si son medios de comunicación que están apoyados por los capitalistas, pues van a ser capitalistas. Si son impuestos por un gobierno socialista, pues van a ser socialistas. Eso le hace falta mucho a los mexicanos, tener objetividad cuando escucha las noticias y hasta decir, este me quiere chamaquear, este me quiere mentir. No creerles a todos lo que digan, que es uno de los errores más grandes que cometemos los mexicanos. Bueno, entonces vamos a tener, muchachos, que la Guerra Fría no es directamente. ¿En qué más se basan? Les dije que era el deporte, los medios de comunicación, la carrera espacial también fue parte de la Guerra Fría. Yo lanzo un cohete, yo lancé un satélite, yo ya lancé un cohete con una perrita, yo ya lancé el primer hombre al espacio, que yo ya llegué a la luna, y así está la competencia, también en la carrera espacial. El chiste era demostrar que la mejor opción era la que cada uno presentaba, ya fuera capitalismo o fuera socialismo. ¿Sale? Bueno, para poder entender esto, muchachos, también tenemos que entender otra cosa, qué es el capitalismo y qué es el socialismo, y cómo es que surgen después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sale? Y entonces vamos a explicarlo. Vamos a explicar primeramente el capitalismo. Y para esto yo les voy a poner una imagen que quiero que me digan qué representa. ¿Qué ven ahí? Eso es el capitalismo, muchachos. Hombre rico y la gente pobre. Efectivamente, muy bien. ¿Algo más? La gente pobre pidiéndole a la gente rica. La gente pobre, perdón, ¿qué? Pidiéndole a la gente rica. También. Perfecto, muy bien. Muchachos, el capitalismo es individualista. Primera característica. No va a pensar en los demás. En el capitalismo te van a decir, ¿qué te preocupas por el otro? Que el otro se pudra. Tú, si estás bien, es lo importante.
Vamos a tener que van a ser unos cuantos los que acumulen el capital. En el capitalismo, unas cuantas personas se quedan con todas las ganancias y la mayoría está en la pobreza. En el capitalismo hay una competencia desmedida. Todos estamos compitiendo para ocupar el cargo más importante. Eso es el capitalismo. Y visto de otra manera, en el capitalismo vales por lo que tienes, no por lo que eres. Ah, puedo ser un matón, ¿sí? ¿Sí? Puedo ser la peor de las personas, un ratero, un sinvergüenza, una mala persona. Pero si traigo una super camioneta y mi Blackberry aquí, y si uso ropa de marca, en el capitalismo te dejan de ver mal, porque por encima de eso vales por lo que tienes, no por lo que eres. Ya les dije algunas características: individualistas, acaparadores, solo unos cuantos tienen, vales por lo que tienes. ¿Qué más vamos a tener? Dicen que somos libres. Sí, libres de entre escoger Adidas o Nike o cualquier otra marca que digan ellos que son las buenas. ¿Quiénes ellos? Los empresarios. Esa es mi libertad. Libre de escoger entre los partidos que siempre están. Ese es el capitalismo, muchachos. ¿Qué más? Terminada la Segunda Guerra Mundial, los países capitalistas formaron dos organizaciones. Una se llama el FMI, Fondo Monetario Internacional, y el otro es el BM, el Banco Mundial. Objetivo de esas dos organizaciones: prestarle dinero a los países pobres. Ay, qué buenas gentes son. Van a prestarle al que no tiene. No, pues van a endeudarlo. El objetivo no es prestarle para que salga de pobre. El objetivo es endeudarlo para que yo, Banco Mundial o Fondo Monetario Internacional, viva de las ganancias de prestarles a ellos. ¿Sí? ¿Qué más vamos a tener? Y luego peor, porque le vamos a deber ya ni siquiera al país, sino a los banqueros de ese país. Lo cual ya resulta bastante complicado. Y si la quieren complicar más, el Fondo Monetario y el Banco Mundial te prestan para lo que ellos dicen que debes de hacer. La deuda, Oye, sí, perdón. la deuda externa. La tenemos con ellos. Sí. Nuestras deudas están con ellos. Y son deudas tremendas, ¿eh? Y les digo, lo que es peor, te dicen, te voy a prestar, pero vas a construir en carreteras. Oye, no, Banco Mundial, es que yo quería que ese préstamo fuera para construir sanatorios y escuelas. Ah, no, a mí no me interesa que tú tengas sanatorios. A mí me interesa que tengas carreteras, y no cómo saco tus recursos naturales. Fíjense lo que es terrible. Te presto para que te endeudes, y ya que estés endeudado, te presto para que construyas en lo que a mí me convenga, no a ti. Pero si ya esto lo ven feo, surge la OTAN. ¿Han escuchado en estos días de ella o no? ¿No? No. Yo Muchachos, sí, a ver según qué. esto, para que los países se unan y se apoyen entre sí, creo. La OTAN, los países capitalistas. La OTAN surge en 1949
para luchar militarmente contra los socialistas. Todos los países capitalistas van a poner sus ejércitos y van a luchar en la OTAN contra los socialistas. Aquí se da un detalle, muchachos. ¿Cuándo les dije que cayó la Unión Soviética? 1991. Muy bien, perfectísimo. Si en 1991 cae la Unión Soviética, cae su ejército y los de los socialistas, que ahorita los voy a mencionar, la OTAN tenía que haber desaparecido. Porque el objetivo de la OTAN era luchar contra los socialistas. Los socialistas ya no están y se quedan. ¿Para qué se queda la OTAN? Pues para invadir los países que ellos consideren frágiles o vulnerables y adueñarse de lo que se les pegue la gana. La OTAN es la que está ahorita en Ucrania, con Estados Unidos, muchachos. Yo les decía a mis alumnos de entre semana, oigan, siquiera dúdenle. ¿A qué me refiero? ¿A poco? Díganme un momento de la historia, uno, donde Estados Unidos hubiese hecho algo desinteresadamente. Los escucho. Si alguno de ustedes lo tiene, díganme. Un momento de la historia donde Estados Unidos hubiera hecho algo sin interés. ¿Y ahora es el bueno? ¿Ahora es el que va a ir a ayudar? Pues yo creo que quiere ir a ayudar para quedarse con la zona, igual que con la OTAN, que son los países miembros de la OTAN, los capitalistas que él dirige. ¿Se dan cuenta cómo los medios de comunicación manipulan tanto? Y que no saber historia sí trae problemas, porque le vas a creer todo. O sea, yo no estoy diciendo que Rusia sea el bueno de la película, pero no es el único malo. Fíjense lo que les dije, no es el bueno, pero no es el único malo. La OTAN es una organización militar hecha por países capitalistas para combatir el socialismo. Y tenía que haber desaparecido cuando el socialismo ya no está. Si no, su razón de ser se vuelve peligrosa porque entonces van a invadir todo lo que sea considerado para ellos. Y cuando alguien quiera adueñarse de un territorio que ellos quieren, van a decir, ay, no, yo entro en la defensa, porque no debe de ser el derecho internacional, qué abuso, hay que sacarlos. ¿Y a ellos quién los va a sacar? ¿Sí? Bueno, ya vimos que fundaron, ¿sí? Significa Organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿sí? Fondo Monetario, Banco Mundial, la OTAN, y fundan algo más los capitalistas, algo que se llama el Plan Marshall. ¿Qué fue el Plan Marshall? Un proyecto económico de los capitalistas, sobre todo de Estados Unidos. Es un proyecto de Estados Unidos para prestarle dinero a Europa después de la guerra. Quedaron muchos países pues en malas condiciones y entonces lo que deciden es juntar dinero, prestarle a los países de Europa que estaban en malas condiciones y de esta manera evitar que se volvieran socialistas. De hecho, se les presta el dinero con esa condición, que aseguren que nunca van a ser socialistas. ¿Sí? El Plan Marshall. Bueno, pues ya tenemos todas las características y termino diciendo que el capitalismo tiene como modelos a seguir, muchachos. ¿Sí? Modelos a seguir. En aquella época era una mujer muy guapa, muy atractiva, que era como el modelo a seguir del capitalismo. ¿Quién creen que era? Estoy hablando de los 50. Una mujer súper atractiva, que se veía medio tonta, pero muy guapa, y que era el modelo a seguir de todos los norteamericanos y de todo el mundo. ¿Quién creen que era? ¿Nadie?
Alcancé a oír el nombre. Marilyn Monroe, por supuesto. Los caballeros las prefieren rubias y ella guapísima y riéndose como una niña chiquita. Porque en el capitalismo lo que interesa no es que sepas, es que consumas, no es que critiques, es que tú aceptes y compres, y compres, y compres. Un consumismo desmedido. ¿Sí? Ahorita seguramente hay mucho más figuras del capitalismo, muchachos. Pienso yo en este reggaetonero que él ya va a venir a cantar y que están pagando más de 30,000 pesos por el boleto. Ustedes saben mejor que yo cómo se llama. Bonnie, algo de Bonnie, ¿no? Sí saben de quién estoy Bad hablando, Bunny. supongo. Exactamente. ¿Qué te dice el capitalismo? Compra el billete, haz lo necesario, el boleto, porque una figura así jamás, ¿no? Ay, pues yo no soy experta en música, pero oigo lo que canta y dices, por él pagan 30 y tantos mil. Ay, pues bueno, es el proceso capitalista. Símbolos del capitalismo, muchachos. Todas las marcas. Ahorita si yo pienso en una manzana mordida, sé qué marca es o no. Si pienso en unos zapatos deportivos con una palomita, sé qué marca es. Pero en los 50 había uno que era la Coca-Cola. ¿No dicen que hasta destapas la felicidad? ¿Sí? Puedes estar en la peor de las circunstancias, pero si destapas Coca-Cola, ya la hiciste. Ya la hiciste porque vas a ser inmensamente feliz. Es lo que nos dicen los medios de comunicación y es lo que hemos terminado creyendo. ¿Sí? Bueno, vámonos con el socialismo, muchachos. En el socialismo vales por lo que eres, no por lo que tienes. Porque pues no tienen tantas cosas que comprar, ni tantos artículos. Entonces en el socialismo vales por lo que eres. No es individualista porque se enseña a trabajar en equipo, en grupo. Y algo muy importante que vamos a tener es que la riqueza, lo ideal es que se distribuya entre todos los grupos de la población. En el capitalismo ya vimos que podemos tener 100 millones de pobres y 10 familias ricas. Y es normal, no pasa nada. Así es. En el socialismo, pues se trata de trabajar en grupo. No hay libertad, no hay libertad. Hay un presidente, un dictador, como ustedes le quieran llamar, que es el que dirige y controla, por supuesto, ¿sí? Y también tuvo sus organizaciones de apoyo. Por ejemplo, el apoyo económico a los socialistas se llamó Comecon. Ay. Esa es la organización económica de los socialistas. Y la organización militar que combatía a la OTAN era el Pacto de Varsovia. ¿Sí? Y vamos a tener que, bueno, símbolos del socialismo. Como personaje, a ver, déjenme checar, a ver si se los puedo poner. Lo iba a buscar hace rato y se me pasó. Como personaje, vamos a buscar a Ernesto Guevara, que yo estoy segura que lo conocen, ¿sí? Por la siguiente, esta foto que es muy emblemática. Sí, ahorita se las pongo, Ernesto Guevara. Claro que hay contrastes, ¿verdad? Que va de Marilyn Monroe a esta figura que yo les voy a poner.
Ahí está Ernesto Guevara, símbolo de la revolución, símbolo del socialismo, símbolo de la clase revolucionaria, era el Che Guevara. Marilyn Monroe, pues era otra circunstancia, ¿verdad? Y en vez de la Coca-Cola, no vamos a destapar la felicidad, sino el símbolo va a ser este. La hoz y el martillo. La hoz que representa a la clase campesina, es con lo que los campesinos limpian el campo, y el martillo que representa a la clase trabajadora. La hoz y el martillo. ¿Sí? ¿Dudas de capitalismo y socialismo, muchachos? Perfecto. Voy a mencionarles las revoluciones que son de Guerra Fría. No las vamos a ver porque no alcanza el tiempo y porque no creo que se las pregunten. Tal como revoluciones, no. Pero sí tienen que tener idea de cuáles hubo y cuando ya llegue su momento, pues entender que son parte de Guerra Fría. En el chat yo les voy a poner las revoluciones que son de Guerra Fría. El conflicto palestino-israelí. La independencia de la India. La guerra de Corea. La guerra de Vietnam. ¿Sí? La revolución china. Ay. La revolución china. Los movimientos estudiantiles. Todos, ¿eh? Porque hubo en México, pero hubo en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en Japón. Sí. Y las guerrillas de América Latina. Entre otras, por supuesto. Y con esto terminamos Historia Universal. Yo les voy a mandar algunos videos de algunas de estas revoluciones para que estén informados y tengan los temas completos, ¿sí? Básicamente. Pero seguramente el examen llegará hasta qué es la Guerra Fría, características del capitalismo, características del socialismo, institutos económicos de cada uno de ellos. Eso va a ser lo que nosotros veamos en el examen. Seguramente hasta ahí. Bueno, ¿dudas? No, profesora. Todo perfecto. Bueno, pues vámonos con lo siguiente, muchachos, que va a ser Historia de México. Vámonos con Historia de México. Y aquí en Historia de México, yo sí quiero invitarlos a que en Historia de México es importante verla desde el aquí y el ahora, porque miren, en Historia Universal, si yo les hablo de Alemania, de Italia, de Francia, pues no lo podemos a veces conocer, ¿verdad? A menos de que viajemos y tal vez no sea en este momento, algunos de ustedes tengan esa posibilidad y lo hagan y se acuerden, pero no es tan fácil. Sin embargo, en Historia de México sí es fácil, porque hay cosas de aquí y ahora que podemos entender mejor. Yo los invitaría a que en medida de sus posibilidades vayan al Museo de Antropología, que lo visiten,
que no estén escribiendo como locos, que no saquen fotografías, que vayan y admiren y vean y disfruten y no estar padeciendo, estar tomando fotografías o escritos de algo que podemos encontrar después, ¿sí? Entonces vean las salas, el orden y van a ver que lo van a disfrutar mucho. Bueno, yo voy a empezar a hablar con las teorías del poblamiento de América. Hay teorías sobre el poblamiento de América. Entonces, vamos a ver la primera teoría, que es la teoría del estrecho de Bering. Son 3 las que vamos a ver. La teoría del estrecho de Bering. Y para esto, quiero que pongan atención en la siguiente foto. Es una foto donde viene la ruta del estrecho de Bering. Se dice que el hombre primitivo viene de China, que de China atraviesa Siberia, Rusia, y el estrecho se congeló porque había una glaciación tremenda, con fríos terribles que estaban obligando al hombre primitivo a migrar. Y entonces, en esa migración, por cambio climático, se va a pasar por esta zona, donde dice Bering Strait, que es estrecho, se atraviesa en un puente, llega a Alaska, luego Canadá. Estoy moviendo el zoom para que vean. De Canadá, Estados Unidos y aterriza en México. Esa es la ruta de la teoría más certera. Hay otras 2 teorías que ahorita yo les voy a hablar de ellas. ¿Se entendió la teoría del estrecho de Bering? Sí. ¿Sí? El mapa es muy ilustrativo, me parece muy ilustrativo. El mapa me parece sumamente ilustrativo. Entonces, ustedes pueden tomar el mapa como referencia. ¿Ok? Vamos con las otras 2 teorías. Uno se llama la teoría de las islas Aleutianas, muchachos. La teoría de las islas Aleutianas o del Pacífico Sur. Así se llama esa teoría. Islas Aleutianas o Pacífico Sur. ¿De qué se trata esa teoría? Pues dice que el hombre primitivo viene de unas islas que están en el Pacífico y que decidió pues emprender una travesía ante los cambios climáticos, ¿sí? Que emprende una travesía ante los cambios climáticos tomando el Océano Pacífico. Muchachos, esto no es tan fácil, porque finalmente vamos a tener que si fuera así, las embarcaciones de aquella época no eran las mejores. Entonces, si yo voy a hacer una embarcación o un viaje de esas características, pues necesitaría una embarcación bastante compleja. Y se habla mucho de eso, pero no, la verdad es que esa teoría no es tan certera, ¿no? La del Pacífico Sur. Y lo que ha hecho pensar eso es unas cabezas, las cabezas de Pascua, que son como lo que han hecho dudar de que esa situación pueda ser real. Yo les voy a, ahorita estaba yo buscando una cabeza de Pascua adecuada para pasárselas. Miren, estas cabezas de Pascua son las que dicen que los cuerpos están hacia abajo todavía. Si ya les parecen grandes las cabezas, el cuerpo está interiorizado, está hacia abajo, está en el interior. Entonces, es lo que dicen o ha hecho pensar que vienen del Océano Pacífico nuestros antepasados. Muy complicado, muy complicado. Un oleaje del Océano Pacífico puede llegar a 10, 15 metros una hora. Ante las lanchitas que traían,
Eso era como difícil, ¿sí? Bueno, y la otra teoría, la última, se llama la teoría autóctona, que es que partimos del mismo, que no venimos de ningún lado, que aquí hubo un Homo sapiens, que ese Homo sapiens se desarrolla y que pues se llegan a las grandes civilizaciones. No es tan fácil porque nuestros rasgos sí tienen rasgos asiáticos y africanos. Las culturas originarias tienen rasgos asiáticos y africanos. Por eso no es algo así tan real, tan comprobable, ¿sí? Esas son las tres teorías sobre el poblamiento de América. La estrecho de Bering y las aleutianas o Pacífico Sur y la autóctona que nos marca que nacimos o venimos de gente de aquí mismo, ¿sí? Bueno, vamos a otros términos que va a ser fotos, lo que seguramente ya han visto en la guía. Oasis América, Árido América, Mesoamérica, ¿sí? Voy a explicar qué es. Primero, voy de abajo hacia arriba, muchachos. Primero voy a explicar Mesoamérica, luego Árido América y luego Oasis América, ¿sale? Mesoamérica. Ocupa el territorio que va de la parte sur de México a Centroamérica. Mesoamérica es de la parte sur de México a Centroamérica. Con un clima de templado a tropical, con lluvias frecuentes y la presencia de lagos o lagunas, lo cual repercute en una estupenda agricultura. Y al tener agricultura, el hombre que venía de estos fríos que acabo de mencionar se establece, se vuelve sedentario y funda las altas culturas mesoamericanas. Este clima, esta flora, esta fauna, lleva a crear grandes urbes que van a promover el desarrollo de Mesoamérica. ¿Sí? Esa sería la definición de Mesoamérica. La zona que va del sur del norte de México a Centroamérica con estupendo clima, que va de clima templado a clima tropical, en el cual vamos a tener una estupenda agricultura y el hombre se vuelve sedentario, deja de ser nómada y fabrica y produce para tener grandes culturas en torno a esto. ¿Vamos bien? Sí. Recuerden, del norte de México a Centroamérica. Árido América. Del norte de México al norte de Estados Unidos. Árido América. Con un clima extremo. Pocas lluvias. Prácticamente ningún lago ni laguna. Lo que lleva al hombre primitivo a ser nómada y semi-nómada. No puede establecerse por grandes temporadas, por lo extremo del clima. ¿Sí? Y vamos a tener que, además de eso, los aridoamericanos van a tener grupos muy belicosos que van a buscar invadir con frecuencia a Mesoamérica. Ya veremos, posiblemente ahorita toque Teotihuacán y yo les hablaré de la invasión de Aridoamérica a Teotihuacán o de pueblos de Aridoamérica a Teotihuacán. Muy bien, vámonos con Oasis América. Oasis América se ubica entre México y Estados Unidos, muchachos. Es una zona que presenta un clima bueno, si lo comparamos con esos grandes fríos que había, pero tampoco es la maravilla, es un clima con muchas carencias de agua. Sí tienen una lagunita, un río, que lo hace
como un oasis, precisamente en medio de esta parte de tanta sequedad de Aridoamérica, de tanto frío. Ay, pues llego a una zona como Oasis América, maravilloso. Ocupa parte de México y parte de Estados Unidos. Definitivamente se sigue siendo nómada y muy pocas veces seminómada en Oasis América, porque no da la posibilidad de establecerse mucho tiempo. ¿Sí? Bueno, pues ya una vez teniendo esto, vamos con los rasgos comunes mesoamericanos. Ahorita los explico, ¿sale? Y faltan algunos otros. Rasgos comunes mesoamericanos y les explico y les doy alguno que otro que falta. Yo sí quisiera pensar que los escriban o si les van a sacar foto, sáquenle la foto, pero escriban hasta los que faltan o numérenlos y pónganle las características que yo les voy a señalar, ¿no? Centros ceremoniales con preponderancia. Sí, centros ceremoniales ligados a la religión. Por ejemplo, yo pienso en un centro ceremonial con preponderancia, Cholula. Centro ceremonial con preponderancia, Teotihuacán. Centro ceremonial con preponderancia, las pirámides de Kukulcán. Y hay muchos más, ¿no? Superposición de edificios, una gran arquitectura en todos, todos, con una estupenda agricultura, una estupenda arquitectura. Hoy ya voy a hablar de Teotihuacán, ahorita van a ver los ejes cómo son trazados en Teotihuacán. Entonces, vamos a tener eso. Miquel, cópialo, pero va a faltar dos rasgos. Entonces, ahorita los escribes, por favor, los que falten. Escritura jeroglífica. Y también vamos a poner ahí ideográfica, como la china. Escritura geográfica y qué, profesora? Jeroglífica e ideográfica. Está en el chat, ideográfica. Que su escritura, más que tener palabras, tiene ideas. Y es muy, muy difícil de traducir, hablando sobre todo de la maya. Son muy ideográficos. Les voy a poner un ejemplo. Si yo les digo, a ver, descríbeme, por ejemplo, el amor. Escribe la palabra amor. ¿Y qué pondrías sustituto del amor? Habrá quien me diga, un corazón. Ah, no, yo una flor. Ah, no, yo una estrella. Cada quien, de acuerdo a su idea, va a poner un símbolo que signifique eso para ustedes. Por eso es tan difícil la escritura ideográfica, porque son ideas plasmadas a partir de palabras, no al revés. Por eso quien dice que traduce lo chino, lo egipcio y lo maya, pues está muy complicado, muchachos, ¿sí? Sistema de numeración vigesimal. Dos tipos de calendario, ritual y solar. El ritual es el de las fiestas, y el solar es el de la agricultura sobre todo. Incluso hay pirámides que son calendarios, más que pirámides, en el sentido de ser templos, son más avisos de cambios de estación o de cuestiones cosmológicas. ¿Qué otro rasgo común? Fiestas determinadas que son comunes, como la del Día de Muertos, que se celebra en varias culturas mesoamericanas, ¿sí? El Día de Muertos, Oaxaca, Michoacán, Puebla. Empiezo a pensar y todas, aunque son diferentes culturas, celebran el Día de Muertos, ¿no? Canchas de juego de pelota con anillos y marcadores. Ya hablaré del juego de pelota, sobre todo con mayas, aunque lo manejan todos. Cancha de doble T invertida, con marcadores en el techo.
72 horas consecutivas de juego, mañana, tarde y noche. Así se jugaba pelota los prehispánicos. Y el que ganaba se moría y el que perdía también. La diferencia, el que ganaba, él iba a ser Dios y el que perdía era dentro de todo un grupo que no significaba nada. Sí, cancha de doble T invertida. La pelota pesaba y ellos llevaban protectores que pesaban. Y 72 horas, muchachos. Seguimos. Adoraban dioses similares, sí, sobre todo en el agua. Hablando del agua, hablando del sol y de la guerra. Sí, los dioses son muy similares. Manejo de dualidad. Sí, esto es una parte muy filosófica, muchachos, muy especial. Cuando habla de dualidad es que en todo está, digamos, lo bueno y lo malo, el hombre y Dios, la vida y la muerte, el hombre y la mujer. Todos los seres humanos tenemos principios de dualidad, de acuerdo a los mesoamericanos. ¿Sí? Entonces, para los zapotecas, la zona de Oaxaca incluso, no sé si ustedes conozcan que si hay alguien que es homosexual, se le ve como un dios. Hasta el día de hoy, tienen una comunidad muy marcada. No es cuestionable la cuestión de homosexualidad, al contrario, ¿eh? Eso es muy español, muy de conquista, esas ideologías. La ideología mexica no pensaba en eso, en lo absoluto. En ese sentido, pues son más avanzados, ¿sí? Algo muy importante que está haciendo falta en la tabla para mi gusto, me gusta la tabla, pero está haciendo falta la cuestión del maíz. Somos pueblos del maíz. Todos los mesoamericanos, y gracias al maíz nos hicimos sedentarios. Entonces, si pienso yo en el maíz, es tan noble, muchachos, porque del maíz se ocupa todo. Es una posibilidad que da la naturaleza de que ocupes. Bueno, me voy a hacer una quesadilla de huitlacoche con el hongo del maíz. Ah, es que voy a hacer tamales con la hoja del maíz. Es que voy a hacer tortillas con los granos de maíz. ¿Sí? Igual que la calabaza, que es otro producto que coincide toda Mesoamérica, se ocupa todo. ¿Sí? Nuestra alimentación era mucho más rica que cuando ya llegan los puercos o la carne, ¿sí? Ay, voy. Todavía no, Leonel, ahí va, ahí voy. ¿Dudas? Vamos a empezar con los olmecas. Vamos a empezar con los olmecas. Espero ver hoy olmecas y teotihuacanos. Se puede un poquito de mayas. Tú me dices, Miquel. ¿Los demás ya lo tienen? Pónganme en el chat. Muy bien. Todavía no, me falta el último. Perfecto, aquí yo espero. Gracias, Constanza. Sí, aquí estoy checando, ¿eh? Muy bien, Miquel. Aquí ya nada más déjenme checar una foto más que quería yo proyectarles. Bueno, pues vamos a empezar. Olmeca, ¿sale? Ya retiro la pantalla, dejo de compartir. Miren, los olmecas, para empezar, les voy a decir ubicación geográfica. Es Veracruz y Tabasco.
Los olmecas van a estar en Veracruz y Tabasco. ¿Qué más vamos a tener? Nombres con los que se le conoce a los olmecas. Los nombres. Es la cultura del jaguar. Sí, es preclásico, sí. Y de hecho, ellos ocupan preclásico y clásico, ¿eh? Sí, ya hablaremos de eso, sí. Es la cultura del jaguar, la cultura del Golfo, por la ubicación. La cultura madre, porque es la primera. Y la cultura del hule, porque está el árbol del hule. Del jaguar, del hule, del golfo, cultura madre. ¿Qué vamos a tener con ellos? Muchachos, aquí hay un cuadro muy interesante que los vamos a poner. Sí, a ver. Producción de algodón, hule, agricultura, maíz, calabaza. Ahí están el maíz, la calabaza, el frijol, el chile, los legumbres y las frutas. Es la base de la alimentación mesoamericana. Nuestra alimentación se volvió diferente. No es necesario copiarlo, ¿eh? Nada más, por ejemplo, yo me quedaría con que se acuerden y que recuperen lo de la comida, ¿sí? Y ahorita vamos con lo que serían las cabezas olmecas. ¿Sí? Aquí está el cuadro. Le pueden sacar ustedes, pues, foto, pero no copiarlo todo. No, no, no. ¿Para qué? No, es mucho. No. Le pueden sacar foto, pero hasta ahí. Yo ahorita les voy a dar datos. Bueno, muchachos, vamos a tener que, algo muy importante en ellos fue el manejo del agua, porque son zonas donde llueve mucho. Y ellos tuvieron muy claro que era importante la acumulación del agua, pues para que después tuvieras una agricultura importante. Entonces, con ellos, fíjense, ocupan los diques, ocupan presas, y se ha hecho estudios últimos de los olmecas que me parece increíble. Ustedes ven que cuando está un lavadero o un río, hay una especie de moho verde. Ese moho verde ellos lo ocupaban para hacer fertilizante en la tierra, ¿sí? Y poder tener mayor método de producción. Entonces, ellos ocupan todo eso. Me parece buenísima esa situación de poder usar el medio ambiente a tu favor, en vez de que digas, ay, es que ese moho verde es peligroso, me provoca que no se tengan los beneficios. No, no, ellos utilizaron todo a su favor. ¿Utilizan el juego de pelota? Sí. Yo voy a hablar el juego de pelota más con los mayas, utilización del juego de pelota, y vamos a tener que tienen una sociedad jerarquizada, donde va a estar el cacique, el jefe que mande, que dirija. Todo esto es como muy común, pero bueno, lo muy, muy importante de ellos son las cabezas, muchachos. La colosal cabeza olmeca. Miren, vamos a analizarla un poquito y ya después pasamos a los teotihuacanos. Esta cabeza, igual que todas las que se han descubierto, no están hechas con piedra de la zona. La piedra de Veracruz o Tabasco se consideran tierras calizas, porosas, que cuando tú las vas a trabajar, se deshacen. Sobre todo, esas piedras se dan en donde hay humedad. Entonces, esta piedra no se da en Veracruz y Tabasco, es un basalto que se da en el norte de México. Esto nos hace pensar que ellos tenían métodos para llevar este tipo de piedras, porque además es una pieza, ¿sí? En un transporte por medio de los ríos
y hablan de que era por medio de lo que serían los árboles, ir poniendo uno tras otro para poder remolcar la piedra, los troncos de árboles. ¿Qué más tenemos, muchachos? No hay edad de metales aquí en el sentido de metales blandos. Duros, perdón, duros. Los blandos fueron los que se trabajaron aquí. Cuando yo digo que aquí se trabajan metales blandos, es que aquí en Mesoamérica había oro y plata, pero los metales duros no. Esto se trabajó con piedra sobre piedra. La escultura es hecha de piedra sobre piedra. ¿Qué más? Muchos dicen que eran jerarcas, reyes, monarcas. Otros dicen que eran jugadores, porque a los jugadores se les veía en una posición jerárquica importante, muchachos. El jugador de pelota era el conecte con lo divino. Por eso era tan importante. Y muchos dicen que esto no es un casco, sino la cinta de un deportista. Ustedes ya ven que a veces los tenistas o los jugadores usan cintas en su cabello, pues la cinta del deportista, ¿sí? Y bueno, la importancia de dónde venimos. Y aquí está el análisis. Un poquito de ojos jalados, sí, haciendo referencia tal vez a culturas asiáticas, puede ser. El descontrol viene con la cara, en la cara, con la nariz y la boca, donde hace más alusión a la cultura negra. Para sorpresa, fíjense que todas las cabezas que se han encontrado están grabadas por la parte de atrás. Se ve el cabello, lo cual hace sentir que es una cuestión de escultura canija, ¿no? O sea, ¿qué tanta necesidad de dejar un testimonio de quién eres? ¿Sí? Es una gran necesidad de esto. Bueno, ¿cómo desaparecen? No se sabe. Las culturas mesoamericanas desaparecen de un momento a otro. Son muy rápidas sus desapariciones, pero además con una gran ventaja. Ya están terminando los olmecas su periodo y ya están los teotihuacanos floreciendo. Termina Teotihuacán y ya está terminando Teotihuacán y ya están los mayas. Terminan los mayas y ya están los mexicas. O sea, siempre vas a tener quien te sustituya y que sea hasta mejor que lo que eres tú. No como ahora que se nos muere alguien y ya nomás cuando lo reemplazamos, sí, ya no vamos a tener nada igual. En aquel momento sí se manejaba mucho esta situación, ¿sí? Bueno, ¿dudas de los olmecas? Vámonos con el siguiente, muchachos. Vámonos con el siguiente. Teotihuacán. Ay, les voy a poner una foto que me gustó de Teotihuacán, vista de lado. Este es Teotihuacán visto de lado. Me encanta la plaza de Teotihuacán que está aquí. Vean qué belleza, de veras. A ver, voy a tratar ahorita de buscarles la Avenida de los Muertos. Como para una visita guiada estaría fantástico. Ojalá y un día se nos hiciera. Teotihuacán. Aquí va. Ah, ya encontré la Avenida de los Muertos. A ver. Descargo. ¿Qué pasó? ¿Teotihuacán en dónde está? ¿Es esta ciudad? Está en la zona central, se llama el Altiplano Central. Teotihuacán es el Altiplano Central, igual que nosotros. Por eso siempre les reprocho que no conozcan Teotihuacán, ¿eh? O sea, no conocer Teotihuacán, bueno, si no los estoy mandando a las pirámides de Egipto, pero Teotihuacán, muchachos. Además, con su credencial es gratuito. Ahorita la entrada a Teotihuacán es cara, pero para turistas. Pero para nosotros, para ustedes y para mí es gratuita. Entonces, vean,
Esta avenida que va hacia la Pirámide del Sol se llama Avenida de los Muertos. ¿Sí? Y lo más importante que tiene Teotihuacán es la arquitectura, muchachos. Si ustedes se fijan, todo tiene simetría. No es una ciudad congestionada como Francia, como Italia, como las de Europa en aquel tiempo, que ni drenaje tenían. ¿Cómo hemos visto que en la Edad Media hasta las ratas andaban en las calles de París? Jamás, jamás pasó esto aquí. El drenaje de Teotihuacán era maravilloso y los ejes de la ciudad, calles anchas, avenidas. Además, Teotihuacán se le conoce con los siguientes nombres, muchachos. Ciudad Roja es el primer nombre, porque Teotihuacán estuvo pintada totalmente de rojo. Totalmente de rojo. Aquí no se aprecia, pero hay palacios que tienen rojo todavía. ¿Sí? Se pintó de rojo porque la sangre es roja y la sangre es la vida. Y eso es lo que querían simbolizar. Y fíjense, ustedes me van a decir, bueno, ¿y con qué pintaban? Con algo que se llamaba cochinilla, que se llama. Son unos insectos que al tintan rojo. Entonces Teotihuacán se pintó mucho con eso. Y todavía el Palacio de Quetzalcóatl, que está al lado, vamos a tener que está pintado de rojo. Es maqueta cósmica. Es la maqueta del universo a escala. Teotihuacán tiene la escala universal. Sí, maqueta cósmica. Ciudad roja y significa el lugar donde se reunieron los dioses. Eso significa. Si nos vamos a un poquito de la parte de mitología, porque así como los griegos tienen mitología, los nórdicos tienen mitología, nosotros también. Y en la parte mitológica hablan de que Teotihuacán está, el mito o la leyenda de Teotihuacán narra que ya estaba creado todo el universo, pero que faltaba decidir que Dios iba a ser el dios del sol y que Dios iba a ser el dios de la luna. Se reúnen todos los dioses en esta zona y deciden hacer una competencia para que de ellos saliera el dios del sol y el dios del quinto sol. Exactamente. Para que de ellos saliera el dios del sol y el dios de la luna. Para esto necesitamos candidatos para que puedan competir. Y les pidieron a los dioses que promovieran a alguien o que ellos mismos se autopromovieran. Y resulta que por ahí una manita asoma y es Nanahuatzin, un dios viejo, sifilítico, pobre, bueno, para el arrastre, pobre Nanahuatzin. Y dijo, me propongo yo. Otro dios, joven, rico, guapo, apuesto, ¿sí? Era Tecutziztecal. Y Tecutziztecal, muchachos, vamos a tener que dice, pues yo me propongo. Si esta cosa sale, se va a proponer el Nanahuatzin, que ya no tiene nada, ni futuro, que no podré lograr yo. Cuenta la historia que al siguiente día se reúnen y había una enorme fogata. Y en la enorme fogata piden que se aviente cualquiera de los dos, pero Tecutziztecal, el dios joven, tuvo miedo. El que se aventó fue Nanahuatzin, saliendo resplandeciente como el sol. Tecutziztecal, muerto de envidia, dice, si esto salió en el sol, ¿yo en qué no saldré? Se avienta, pero las llamas de la fogata ya no eran tan fuertes, saliendo convertido en la luna. La leyenda, como bien lo dijo su compañero, del quinto sol. ¿Sí? Esto no es más que una pequeña leyenda. Todos los pueblos mesoamericanos tienen leyendas y tienen mitología. ¿Sí? Bueno, Teotihuacán, importancia, la arquitectura. Una arquitectura fuera de lo normal, muchachos. Ya la hubiera querido Europa en sus mejores tiempos. No tenía nada comparado, ¿eh? Además de esta zona que estamos apreciando, Teotihuacán es una zona de talleres de telas. Hay talleres artesanales alrededor, que eran muy numerosos, rebasando los talleres que tenía Gran Bretaña en la primera revolución industrial. Con eso les digo todo. ¿Qué más vamos a tener?
Cerámica, la famosa cerámica anaranjada delgada. Si vamos al Museo de Antropología, hay muchas piezas de anaranjado delgado. Y en el propio Museo de Teotihuacán, a la entrada, están las piezas de anaranjado delgado. ¿Qué más vamos a tener? Talleres de telas, de manta. Las mantas de Teotihuacán eran famosas porque eran muy, muy coloridas y de muy buena calidad. Se han encontrado mantas en Centroamérica. Muchachos, vamos a tener que ante esto, pues un comercio súper activo. La ciudad de Teotihuacán tenía un comercio súper activo, pero además era un centro religioso. Llegaban de diferentes puntos de Mesoamérica en peregrinaciones, así como el 12 de diciembre se hacen las peregrinaciones, así se hacían las peregrinaciones a Teotihuacán. Decadencia. ¿Por qué decae Teotihuacán? Muchachos, se modificó mucho el clima. Se empezó a practicar una agricultura que se llama la agricultura de rosa. Se los voy a poner en el chat. Con Z, no con S, rosa, que consiste en quemar el pasto. Tú lo quemas, logras mayor productividad, pero el pasto se hace muy seco. La tierra se hace seca y árida. Entonces ahí ya no va a haber posibilidad de volverla a activar rápidamente. Sí se activa, pero tarda muchos años. Hay una desforestación, de ahí que sea tan seco el día de hoy, y vamos a tener un Teotihuacán muy decadente, lo que nos hace pensar que migraron a la zona del sureste mexicano, que esa es una posible razón. Y la otra razón es la invasión de pueblos bárbaros del norte, precisamente de Aridoamérica, ¿sí? Y ¿por qué lo decimos o por qué se menciona? Porque si ustedes cuando visiten Teotihuacán van a ver que al lado de la pirámide del Sol está el templo de Quetzalcóatl y el templo de Quetzalcóatl está quemado. Entonces se habla de que llegaron los bárbaros del norte, como los totonacas, que son bárbaros, y entonces ellos quemaron toda la zona. Termina Teotihuacán, desaparece así rapidísimo, muchachos, que es lo que ha dejado pues mucha especulación, qué pasó ahí. Y una vez que acaba Teotihuacán, florece mayas. Así va el orden, ¿sí? Y bueno, para los mayas, lo primero que les voy a mencionar es que los mayas se dividen en dos. Los mayas de las zonas altas, aquí lo voy a poner, zonas altas, y los mayas de las zonas bajas. Los mayas de las zonas altas son los de Centroamérica. Los que se ubican en Guatemala, en Belice, que llegan hasta Costa Rica. Esos son los mayas de las zonas altas. Los mayas de las zonas bajas son los que llegan a los que ocupan Yucatán, Campeche, Quintana Roo, que son los que están en la República Mexicana. ¿Sí? Y pues bueno, muchachos, de los mayas, ahí sí es todo un caso. Lo primero que yo les voy a decir es el nombre de sus dos libros súper importantes. El Popol Vuh, Popol Vuh, y el Chilambalam. No me lo vayan a confundir con marcas de dulces. ¿Sí? El Chilambalam. Les voy a platicar Popol Vuh y Chilambalam, ¿sale? Vamos con Popol Vuh y Chilambalam. Dejo de compartir pantalla porque les quiero compartir otra. ¿Sale? Para empezar, lo que les puedo decir de Popol Vuh es que es la Biblia maya. En el Popol Vuh se describe la creación del universo. Va con H al final el Popol Vuh. Sí, a ver. Les comparto la imagen del Popol Vuh.
Ojalá y puedan ustedes algún día leerlo. Es la Biblia Maya. Y en este libro se describe el origen del universo y del hombre. Cuentan que hay varios mundos, el del agua, el del fuego, hasta que se llega al punto donde se va a crear al hombre con el maíz, con lo más sagrado. El Popol Vuh es el libro más sagrado de los mayas, muchachos. Entonces, ojalá ustedes lo puedan algún día consultar en una versión juvenil. Ya no pido más, ¿sí? Y el otro es el Chilambalán. Aquí les voy a poner, ya tienen cómo se escribe. Y el Chilambalán habla de las guerras de los mayas y de los principales militares que tienen. Entonces aquí, cosas muy importantes. ¿Qué más vamos a tener con los mayas? Pues bueno, conocen el sistema vigesimal, el uso del cero. Vamos a tener que logran, además, se les conoce como los griegos de Mesoamérica, porque ellos promueven teatro. De hecho, hay teatros que ellos fabrican, que hacen. En la Ribera Maya se ubican teatros y se ubica el juego de pelota, que yo, la clase que entra lo quiero hablar, para que vean las canchas y veamos bien a los jugadores, ¿no? Sí, Xcaret, que es el lugar donde lo representan perfectamente en la Ribera Maya, es lo más cercano al juego de pelota, ¿sí? La representación de Xcaret, que es bellísima, pues ahí ustedes pueden ver la representación del juego de pelota, que lo hablamos la clase que entra. Vamos a tener que con los mayas, al conocer el uso de las matemáticas, porque tienen el conocimiento del vigesimal, tienen cálculos astronómicos muy precisos, muchachos, ¿sí? Y lo que ellos lo tienen en estelas, más que en calendarios. Sí usan el calendario, el ritual del solar, como todos los mesoamericanos, pero los mayas tienen mucho las estelas, que son enormes bloques de piedra tallados, pero en cuadro, donde narran la historia de sus reyes y describen el fin de las eras. Muchos hablaban que el 2012 era el fin del mundo, ¿no? Que hablaban que los mayas habrían predicho el fin del mundo. Algunos estudiosos de la cultura maya dicen que se leyó mal. Ya se están yendo muy lejos y de ser así, pues mis respetos, ¿no? Puede ser, pero el 2021 pudo haber sido una equivocación, el 2012 con 2021, y hablar de un fenómeno que hiciera que el mundo se modificara, ¿sí? Ellos predicen, pero no sabemos bien hasta dónde, porque ya les dije que es ideográfica su escritura y no son tan fáciles de interpretar. ¿Qué más tenemos de importancia de los mayas? Muchachos, ellos son los que van a tener el primer contacto con los españoles. Y vamos a tener que todavía hay mayas, que eso sería lo interesante, ¿no? El poder tener involucrarnos con la cultura maya actual, que es una mezcla muy importante. Y bueno, vamos a tener básicamente después de esto que los mayas tienen uno de los observatorios para el análisis del universo más importantes, que se llama el Caracol. El Caracol es el observatorio más importante del análisis del universo. ¿Sí? Bueno, ¿hasta acá hay alguna duda? ¿No? Voy a pasarles, ahorita les voy a compartir, muchachos, los dioses. Vamos a hablar de dioses mayas, ¿verdad? Entonces, vamos con los dioses mayas. Ahorita, permítanme. Y yo les voy a mandar el video donde vienen el Chilambalán, el Popol Vuh, porque hay videos donde los describen, ¿no? Entonces, bueno, ya tengo mi imagen descargada.
Ahí está. Kukulcán, dios del viento. Itzamá es el señor del cielo. Shak, el de la lluvia. La diosa del parto, de las más importantes, y de la luna, Ixchel, ¿sí? La diosa de los suicidios. También los mexicas lo manejaban, ¿eh? El dios de la muerte, Apush, ¿sí? La estrella polar, el dios del maíz, Kumkatz, súper importante. Y el dios del comercio y de la guerra. Bueno, aquí lo tienen. Pueden ustedes, el Zoom ya lo bajé, pueden ustedes copiarlo o sacarle foto. ¿Dudas? Bueno, chicos, pues les voy a pedir algo. Yo voy a mandar, sí, ya vi, Miquel, que nos faltan 2 minutos. Sí, yo les voy a mandar los videos de todo lo que vimos. Tienen teorías del poblamiento de América, esas yo se los mandé. Me falta mandarles olmecas, teotihuacanos y mayas. Se los mando. ¿Sí? Para la clase que entra. Y que me acuerden la clase que entra que me quedé con el juego de pelota. Iniciamos con juego de pelota para ya irnos con mayas y conquista. ¿Sale? Cuídense mucho. Un abrazo. Podemos terminar ya, muchachos. Dejo de compartir. Hasta mañana, maestra. Que tengan linda tarde. Ay, no, mañana no, hasta el otro sábado, ¿no? No, mañana. Mañana. Bueno, pues Mañana. hasta mañana. Luego. Está bien, mañana nos vemos. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Bonito día. Que estén muy bien. Ingeniero José Luis, ¿andas por ahí? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien, bien, Betty. Qué bueno. Oye, vamos a checar lo de tu cuenta. Una pregunta, ¿ese correo electrónico lo utilizas de manera personal? ¿Tienes información personal o algo así? Mira, el correo que tienes lo creamos para el poli. Ah, ok. Es suyo. Ah, ok. Una pregunta. ¿Crees que nos puedas proporcionar el usuario y la contraseña de Zoom para hacer las pruebas? Pero yo no las haría Jorge. ¿Las haría Jorge? Ajá. Sí. O sea, te mando mi contraseña. Tu usuario y tu contraseña del Zoom para Ajá. ¿cómo se llama? Para Para hacer las pruebas y poderte configurar la cuenta. Ajá. Pero tú dime si se puede o no, ya no habrá problema. Si la contraseña coincide con tu correo o la utilizas para otra cosa, cámbiala y ya me la mandas. ¿Qué te parece? No, mira, de hecho, lo que va a pasar, José Luis, es que mira, yo tengo en todas mis cuentas casi la misma contraseña. O sea, yo tampoco tengo problema. No creas que cotizo en la bolsa de valores ni nada, ¿no? La verdad, no creo que tenga yo mayor problema, porque es la misma contraseña prácticamente. Ah, ok, perfecto. Sí, entonces te la mando. Lo que no sé, perdona mi ignorancia, pero no, ¿a qué te refieres con usuario? El usuario es el correo electrónico. Ah, ya, el correo. Ajá. Ajá, el correo es el usuario. Ves que el usuario es con el que te conectas, que es el correo electrónico, y la contraseña es ya la que tú nos proporcionas para acceder a Zoom. Sí.
para ver por qué no se puede configurar tu cuenta. De hecho, Sí. si quieres me la mandas y ya checo. De todas maneras, mira, no hay ningún problema. Yo de todas maneras, esta misma liga la utilizamos, ¿cómo se llama? Nos conectamos con esta liga y ya no hay ningún problema. Ahorita ya la voy a dejar cargada. Yo mañana me Ajá. conecto temprano y hacemos lo mismo. ¿Qué te Ahora parece? sí que estoy invadiendo tu espacio un ratito, ¿no? No hay ningún problema, profesora. No hay ningún problema. Sí, no hay ningún problema. Mira, yo te mando el usuario y la contraseña, pero supongo que tengo que estar así lista para cuando me hable Jorge, ¿verdad? El profesor Jorge. No, para nada. Para nada. Mándamela, hago la prueba yo, Sí, la prueba, la configuro y ya me la regresa. ¿Sabes? va que va. Yo te lo mando ahorita. Ahorita Ajá. yo te mando tanto el usuario como la contraseña en este momento. Y pues a ver, pues si de todas maneras, pues ya para el martes hay otra cosa, ¿no? Sí, ya se va a cambiar nuevamente. Porque ¿cómo se llama? Se vencieron las cuentas de Zoom. Y y ahorita lo que estamos haciendo pues, es utilizar una que nos prestaron de demo. Pero igual es por tiempo indeterminado. Oye, como que ya se está volviendo medio complejo. Se me hace que ya quieren que regresemos. De hecho, sí, ¿eh? No, pero el curso no, ¿eh? El curso no. Sí, pues sí. No. Sí, No, el curso, pues lo terminamos así. Está bien, José Luis, está bien. Me funcionó bastante bien, yo no tuve ningún problema. Entonces, si no le hacemos así, pues mañana. Sí, así lo hacemos mañana. Sí, para ahorita ya no complicarnos, estar ahí a ver qué hacemos. Ah, ya sí. Ya tenemos las. Sí, ya. Sí, mañana hay clase, ¿verdad? Sí, mañana hay clase. Sí, mañana hay Perfecto. clase. ¿Sale? Deja atiendo a Horacio a ver qué es lo que quiere ahora. Sale, Ok. me despido, cuídate mucho, disfruta tu tardecita. Te mando de todas maneras, te mando el usuario y la contraseña, ¿sale? Claro que sí. Un abrazote, cuídate mucho. Igualmente, hasta luego.